El destacado de la tarde en Puro Contenido. Estamos en un momento muy grave institucional de la República Argentina. Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación, porque además, con la ventaja de ser perpetuos en el poder, porque si bien la Constitución marca el límite de los 75, siempre encuentran algún otro juez que les da una cautelar, un amparo, y siguen después de cumplir 75 años, porque sabe que va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder. Porque no hay posibilidades de una vida democrática, sana, con este ejercicio de un poder, con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia. Nosotros, los políticos, las políticas, cada 2 años vamos a elecciones. Todos los cargos que he ocupado en mi vida, todos, doctor Petrone, todos fueron votados por la gente en elecciones democráticas. A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando, no importa. Pero somos un poder profundamente democrático. ¿Que hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Que hay corruptos? Claro que sí. Y dígame, en su poder judicial, ¿no hay corruptos? Nadie se investiga a sí mismo. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie. Con lo cual no voy a poder saber nunca si hay algún enriquecimiento ilícito en algún juez porque recibe dádivas, porque lo investiga otro juez. Este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo. Mi abogado me había dicho, bueno, y tenés que pedir el sobreseimiento. Leía hoy en los diarios y Cristina va a pedir el sobreseimiento. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, doctor Petrone? Yo voy a pedir que apliquen la Constitución, que apliquen los códigos de fondo y de forma. Está todo escrito, no tiene que inventar nada. Aplicar la ley, que es lo que vengo reclamando desde siempre. Apliquen la ley y lo que dice la Constitución. Quiero agradecerles la posibilidad de haber expuesto ante ustedes y bueno, no les voy a pedir el sobreseimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Qué difícil, Martín Ripari, es cortar cuando habla Cristina, porque prácticamente todo lo que dice es sustancial. Lo que pasa es que no podemos hacer un programa de radio de 2 horas con un discurso de 1 hora 57. Sería más cómodo en realidad, pero nos tocó escucharla ya a mediodía y ahí está en las redes, ahí está en YouTube para compartirlo. Y lo que decimos siempre, escúchenlo entero, léanlo, está la desgrabación y piensen con cabeza propia. Apenas un fragmento, habíamos escuchado uno más temprano y está Martín Ripari para pensarlo en conjunto con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Abrazo. Hola, Pablito, ¿cómo va? Yo le agregaría, muy humildemente, a lo que dijo Cristina recién, que son las leyes que ellos escribieron. Y cuando digo ellos, hablo de la derecha. Las leyes de este país están cimentadas sobre las bases de Alberti. Y que yo recuerde, Alberti no era presidente de Che Guevara. No, lejos. Muy lejos. Es decir, muchachos, hagan lo que se les cante. Me tiene sin cuidado. Apliquen las leyes que ustedes escribieron hace muchos años. Y con eso solito me dejan libre. Eso fue lo que le dijo Cristina ayer a la banda mafiosa puesta por Clarín, por el poder establecido, por la nación, por la sociedad rural, por esa mugre llamada derecha argentina. La exposición de ayer de Cristina me retrotrajo el 22 de junio del 86. Es una equivalencia total y absoluta, directa. Lo que hizo Diego con los ingleses ese día es lo que hizo ayer Cristina con la justicia. Con esos fantoches sentados en un sillón de un juez, Barrautaveña y Petrone. 2 payasos, con perdón de los payasos. De la misma calaña que Bonadío. Y hablo de Bonadío porque como hablé muy mal de él cuando estaba vivo, me permito el lujo de hacerlo ahora que está muerto. La muerte no es sonera. Claro.
La explicación que dio ayer Cristina, con pelos y señales, y sin adjetivar, su defensa la basó en hechos concretos. Lo único que dijo, el único objetivo que se permitió espetarles en la cara a esos delincuentes, Barrotaveña y Petrone, fue que esto era un espanto. Y estuvo más que generosa Cristina Fernández de Kirchner, la más extraordinaria dirigente política que dio la democracia del 83 para acá. Se nos regaló prácticamente ese adjetivo, de que era un espanto de lo que hablaba. Lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner ayer en 48 minutos fue llevarnos de las narices a todos, a los que estamos de este lado de la grieta, a los que están del otro lado, a mostrarnos el horror macrista, el horror del plan Cóndor bajado por los Estados Unidos 45 años después, o 40 años después, siendo justos en el tiempo. Porque del 76 al 2015, ¿cuánto hubo? 4 décadas. Claro. Y me freno, Pablito, así podés hablar vos, porque si no, yo me quedo hasta las 8 de la noche hablando. No, tranquilo, porque aparte, la verdad que hiciste una buena descripción, obviamente, hay una opinión, la tenemos todos, no la escondemos, pero me parece que lo que hace Cristina es ser un poco el chivo expiatorio de la sociedad en algún punto, pero además la que pone en la mesa las cosas de las que no se hablan, ¿viste? Como esa vieja película de María Elisa Bember, de eso no se habla. Bueno, sí. Cada tanto llega Cristina y pone en la mesa de lo que muchos no quieren hablar, y la verdad que no tiene nada que ocultar el Poder Judicial. El lunes Alberto Fernández no pudo haber sido más explícito pidiendo que los jueces de la Corte Suprema pongan de manera pública sus declaraciones juradas. Digamos, más explícito que eso no hay, y sin embargo parece que la sociedad no termina, o una parte de la sociedad no termina de entender de la gravedad de lo que estamos hablando. Hay un poder corporativo que regula vida y obra, como dijo Cristina en un momento, que regula los bienes y la libertad de las personas de la manera en que se ha hecho en este país, y no es un escándalo, y estamos acostumbrados y lo naturalizamos. Eso me parece que es lo que hace Cristina de alguna manera, poner sobre la mesa lo que muchos otros no quieren ver, y además lo hace con una potencia y con un dramatismo en el relato, y el dramatismo en el mejor de los sentidos de la palabra, porque realmente hay un drama detrás de todo esto, y no es solamente Amado Vudú o los empresarios que no aceptaron la extorsión de Stornelli en la causa de los cuadernos, porque de última, mirá lo que te voy a decir, Amado Vudú tiene otros elementos para defenderse. ¿Sabes qué es también? Es el pibe que agarran con 10 gramos de marihuana para consumo personal y se come 4 años en cana, y porque es pobre o porque es negrito, no tiene derecho a la defensa. Eso es el Poder Judicial en la Argentina también. A ellos les habla Cristina, y esa es la fibra que toca de una manera magistral al poner arriba de la mesa una discusión que es recontra necesaria, el Poder Judicial en la Argentina. Cristina lo que hace es no hablarle al Poder Judicial, le habla al poder. Claro. Al poder en toda su magnitud. Porque es cierto que los que se comen los bifes son Barrotaveña y Petrone, que no se bancaron y no se hubiesen bancado jamás una exposición como la de ayer a la mañana en casación de manera presencial. Se hubiesen hecho encima, se hubiesen puesto a llorar arriba del estrado, hubiesen pedido la hora referí, hubiesen pedido que el árbitro corte el clinch, porque no se hubiesen bancado, no tienen forma de poder bancarse semejante argumentación. Pero no solamente no se hubiesen bancado Barrotaveña y Petrone, no se lo bancó la oposición. Lo único que tuvo la pobrísima, la agraviante oposición que tiene este país fue agarrársela de manera personal con Cristina, decirle que estaba furiosa, claro, insultarla, denostarla, pero no pudieron
discutir uno solo de sus argumentos. Uno no lo pudieron discutir. El ataque a la justicia, titulaban los portales, claro. Como si además fuera la justicia la atacada y no el Poder Judicial, que son dos cosas distintas. Claro, es el Poder Judicial de Héctor Mañeto. Claro. El Poder Judicial de los Aguier, el Poder Judicial de Infobae, de Perfil. Ese es el Poder Judicial atacado. Porque en ese ataque al poder, a la justicia, de la que habla Clarín, no están los Ramos Padilla, no está Freiler, no está Rosansky, no está Ballesteros. Claro. Que son jueces probos, de una honestidad intelectual intachable, de una foja de servicio que ojalá nosotros en nuestro trabajo tuviésemos una foja de servicio como la que ellos tienen en la justicia. No, por eso digo, todos los hombres y mujeres tienen, aún hasta el último instante de la vida, esto es un poco filosófico, si querés, la posibilidad de entender, ¿viste? Pero de entender en serio, de entender profundamente el lugar que les toca vivir y el lugar que ocupan. Digo, lo entiende el fiscal Federico Delgado, por ejemplo, haciendo un laburo a conciencia hace años, además siendo un estudioso, y escribiendo desde adentro del Poder Judicial sobre el Poder Judicial. Lo entienden muchos hombres y mujeres, lo entendió la jueza Martina Forns, lo entendieron los jueces laboralistas que se plantaron frente a los ataques corporativos y patronales del gobierno Mauricio Macri, que no casualmente empezaron por el fuero laboral, su copamiento del Poder Judicial. Muchos lo entienden. Digo, tendrán que hacerse cargo, es cierto, les toca a ellos, a Petrone y al otro juez, tendrán que hacerse cargo de que les toca en ese momento circunstancialmente estar frente a la topadora de la historia y hacerse cargo en nombre del poder que representan. Y si no son eso, se tienen que desmarcar, tienen la posibilidad de hacerlo. Sí, tal cual. Es que, a ver, de manera individual, el tal Petrone y el tal Barrotaveña, sí. de manera individual, no tienen forma de sostenerse. Si no hay un poder, si no hay una cobertura mediática, mafiosa, que los apaña, no hay forma de que se sostengan en sus lugares. Porque no tienen, en sus lugares me refiero, en tanto jueces de una causa que no tiene sustento jurídico. El propio Mario Quintana, en una nota con Marcelo Lotoviazda, entendía que no existía delito. ¿Por qué? Porque él había sido uno de los grandes beneficiados. Claro. Con la causa, con la compra de dólar a futuro. Entonces, pero no es un delito. Es decir, los propios delincuentes, ladrones, como Mario Quintana, como Mauricio Macri, como Marcos Peña, ladrones son. Esos son delincuentes. Son ladrones de vidas, son jeringas en la yugular de la gente. Esos son. Se beneficiaron del dólar futuro. Y provocaron, con el lawfare más asqueroso, que los que generaron ganancias al Banco Central hoy estén con millonarios embargos y dando cuentas ante la justicia cuando tienen que ser Mauricio Macri, Nicolás Caputo, Mario Quintana, el propio Marcos Peña, Aranguren, Dietrich. Sí, que ¿Por además, qué no están sentados esos tipos en el banquillo de los acusados? como ya quedó demostrado, Mauricio Macri había asumido un jueves 10 de diciembre y el domingo siguiente, 3 días después, el Ministerio de Economía decidieron la devaluación. Así de simple, así de concreto. A eso han venido a la Argentina en esta etapa de la historia, ese sector del poder económico, del poder corporativo, a eso, a hacer negocios rápido, como el saqueador, ¿viste? Saquear cuanto más se pueda antes que te descubran, digamos. ¿Por qué no están sentados en el banquillo de los acusados Federico Sturzenegger? ¿Por qué no está sentado en el banquillo de los acusados Alfonso Prat-Gay? Claro. Lacras morales, de la peor versión humana. Son la peor versión humana de la Argentina. Cómplices. Son lacras. Me hago cargo de lo que digo. Son basura.
Pero la que tiene que dar explicaciones en la justicia es Cristina. La que tiene que dar explicaciones en la justicia es Kicillof, es Alejandro Banoli, es Pelle. Ellos tienen que dar explicaciones. ¿Sabes por qué? Porque representan el poder ciudadano. Claro. Porque representan al campo nacional y popular, que es el gran grano en el culo, y perdón por lo que digo, que le salió el poder establecido en el año 45. Ya le había salido en el año 30 o en el año 22 o 16 con Irigoyen. Y en el año 28 se repitió, y por eso lo metieron preso Irigoyen. Y por eso vino la década infame, y por eso vino la fusiladora del 55. El campo nacional y popular es el gran grano de pus en el culo que tiene el poder hegemónico de la Argentina. Te juro que el PIB no lo encontramos ahí, ¿eh? No, y pretendía que no estuviera. No, Me no pido te preocupes. disculpas por la falta de estética en el lenguaje. No, pero hay gente que me hace hervir la sangre. La verdad, Martín, que hay que decir las cosas como son, porque en esto se va la vida de muchísimos argentinos y personas que vivimos en este país, que hemos sufrido. En la primera parte del audio habrás escuchado, o una de las partes que recortamos, que lo pasamos más temprano, Sí. Cristina le hablaba del Poder Judicial acerca de la responsabilidad en sus actos y en lo que implicó para la economía argentina el haber incidido de esa manera en el rumbo electoral, porque eso definitivamente incidió en el rumbo electoral, toda esa campaña que llevaba años, y ese rumbo electoral tuvo como consecuencia uno de los peores desfalcos, de los muy poquitos que tienen todo, a los muy muchos que tienen cada vez menos. Eso es lo que tiene que quedar bien claro en toda esta historia. No es solamente la suerte de Kicillof o de Cristina o de los dirigentes. No, claro. Que no es lo más importante, fuera de broma, digo, como antes decíamos de claro. Lo más importante es lo otro. Esto es lo que hay que pensar y es lo que nos estás ayudando muy bien en este final de Puro Contenido, a hacerlo en un momento histórico. Yo le decía a Mati hace un rato, asistimos a un momento de la historia que no se da mucho tiempo, muchas veces en los tiempos, que es ser contemporáneos de una figura extraordinaria como Cristina, que no te resulta indiferente de ninguna manera, estés a favor y menos que menos estás en contra, por supuesto. Claro. En los últimos 10 segundos, porque sé que estamos en el cierre. La frase más saliente, para mi gusto, del discurso de ayer de Cristina Fernández de Kirchner es que se despabilen de una vez los argentinos, que empiecen a trabajar de ciudadanos como pide Víctor Hugo, que empiecen a comprometerse con la historia, a comprometerse con la historia de hoy, con lo que pasa hoy, y que entiendan que es la consecuencia directa de 200 años de dominio de la derecha, con algunos anticuerpos generados por el campo nacional popular, en Hipólito Yrigoyen, en Juan Domingo Perón, en Raúl Alfonsín y en Néstor Kirchner. Martín, abrazo grande, buen fin de semana, hablamos el lunes. Si Dios quiere, abrazo grande.